el programa de hoy, obispos de España muestran su solidaridad tras ataque terrorista en Niza. Además, Papa Francisco envía pésame tras atentado a la Basílica de Notre Dame en Niza, Francia. Y Diario Español, El País ataca a la iglesia y al beato Carlo Acutis, conciencia deficiente. Amigos, bienvenidos a un programa más en EWTN Noticias. Hoy, último día de la semana, soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa contándoles que algunos obispos de España se pronunciaron ante el ataque terrorista en Niza y mostraron su solidaridad con el país francés. Veamos el informe. Obispos de España han manifestado su cercanía y asegurado sus oraciones tras el atentado en la Basílica de Nuestra Señora de Niza, en el que han muerto al menos 3 personas. En ese sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omeya, tras conocer la noticia del ataque, pidió orar juntos por el fin de la violencia y animó a unirse al dolor de todos los nicenses. Asimismo, citó la encíclica Fratelli Tutti, en la que el Santo Padre asegura que el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que respetamos. Por su parte, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, aseguró sentirse consternado por el atentado en la iglesia de Niza y destacó que Dios es vida y amor al prójimo, no odio y muerte. Además, se unió a la oración de la Conferencia Episcopal de Francia y expresó que reza por las víctimas, por sus familias y por el país. En tanto, el obispo de Terrassa, Monseñor José Ángel Saiz, aseguró que también se une en la oración por las víctimas y familiares. Cabe recordar que el pasado 29 de octubre a las 9 de la mañana, hora local, un hombre entró con un cuchillo a la Basílica de Nuestra Señora de Niza, gritando «Alá Akbar», «Alá es grande», y atacó a quienes estaban en su interior. Según reportes de la prensa internacional, decapitó al menos a una de sus víctimas, 2 mujeres de edad avanzada y el sacristán del templo. Y nos vamos rápidamente hasta España para conectarnos con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos informará sobre el telegrama que envió el Papa Francisco al obispo de Niza, condenando el atentado que se perpetró. Adelante, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias, y hoy comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco envió un telegrama al obispo de Niza condenando de manera enérgica el atentado ocurrido recientemente en Niza y en el que fallecieron 3 personas. En el telegrama enviado en nombre del Papa se recuerda que se une en oración al sufrimiento de las familias que sufren y comparte su dolor. El Papa también rezó al Señor para que consuele a los familiares y encomendó a las víctimas a su misericordia. Además, pidió a la Virgen su protección e impartió su bendición apostólica a todos los afectados por esta tragedia. Y seguimos en el Vaticano, donde las audiencias de los miércoles tendrán lugar de manera privada desde el próximo 4 de noviembre, es decir, se celebrarán en la Biblioteca Apostólica del Vaticano y no en el Aula Pablo VI o en el Cortile San Dámaso, como se venía haciendo durante el tiempo de la pandemia. Según informaron desde el Vaticano, el motivo de este cambio es evitar futuros riesgos para la salud de los participantes, ya que el Vaticano recibió una notificación de un caso positivo de COVID durante la audiencia general del pasado miércoles 21 de octubre. Las audiencias generales del Papa se realizaron sin fieles durante casi 6 meses como prevención sanitaria contra la pandemia del coronavirus. Fue el pasado 2 de septiembre cuando se retomaron las audiencias de manera pública en el patio de San Dámaso, en el interior del Vaticano, y posteriormente se trasladaron al Aula Pablo VI, donde incluso el Papa llegó a saludar de cerca a las personas que asistieron. Pero desde hace 2 semanas el Santo Padre evitó pasar por los pasillos y bendijo a los asistentes desde lejos. De hecho, el Vaticano ha aumentado las medidas de seguridad sanitarias después de que 13 guardias suizos dieran positivo en coronavirus. Y por último nos trasladamos hasta Barcelona, donde ha comenzado un nuevo servicio de atención a personas en duelo y en la enfermedad. Según explican desde la Archidiócesis, desgraciadamente han crecido tanto las necesidades de atención por la pérdida de seres queridos como de acompañamiento de enfermos. Este servicio de acompañamiento al duelo y la enfermedad tendrá muy en cuenta las distintas dimensiones de la persona y pone un acento muy especial en la dimensión espiritual. Y es que, según explicó Monseñor Antoni Badel, obispo auxiliar de Barcelona, muchos enfermos han muerto solos en el hospital y sin la compañía de sus seres queridos.
Por eso, para muchos familiares esto ha supuesto una gran herida porque no se han podido despedir. Y es que, según explicó Monseñor Antoni Badel, obispo auxiliar de Barcelona, muchos enfermos han muerto solos en el hospital y sin la compañía de sus seres queridos. Y esto, para los familiares, ha supuesto una gran herida porque no se han podido despedir. Pueden encontrar más información sobre este interesante y útil curso en la web www.sadim.org. Y con esta noticia les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca. La Iglesia presente en los momentos más trascendentales de la vida. ¿Y qué momento hay más trascendental que cuando un ser querido pasa de este mundo al otro, en el encuentro con Dios? Un momento en el cual nos preguntamos sobre cómo está nuestro ser querido, qué podemos hacer por él, cómo está nuestra vida de cara a Dios, porque es entregándonos a Dios y convirtiéndonos más profundamente que verdaderamente podemos ayudar a nuestros seres que han pasado de esta vida. Así es que qué importante que la Iglesia esté ahí para aprovechar este momento de dolor, que también puede ser un gran momento de bendición. Destacable la labor que está realizando la Iglesia de acompañamiento y escucha a las personas que han perdido a un ser querido. Me incluyo en esto, a todos aquellos que en este tiempo de pandemia ya no tenemos a este ser que nosotros queríamos, que nos acompañaban, nuestros familiares. Y también recordemos que este 2 de noviembre pues estamos celebrando justamente a nuestros fieles difuntos. Así que nos unimos en oración por todos aquellos que ya no están con nosotros para que puedan haber alcanzado la misericordia de Dios y estar gozando de su gloria. En otros ámbitos, el diario español El País atacó a la Iglesia Católica y al beato Carlo Acutis a través de un artículo en el que se sugirió que el joven fue beatificado gracias a su situación económica. Veamos el informe. Un reciente artículo publicado por el diario español El País intenta atacar a la Iglesia Católica, a sus santos y en particular al beato Carlo Acutis, conocido por su apostolado en Internet y su profundo amor a la Eucaristía, tomando como base un estudio deficiente y la ignorancia del rigor con que se analiza cada caso de beatificación y canonización. En la publicación Santos en la Iglesia por la gracia de Dios y del dinero, una periodista de dicho diario recoge un estudio carente de rigor científico, según admiten sus propios autores, y que durante décadas ha permanecido ignorado por los estudiosos serios de sociología religiosa. Se trata del texto Santidad Católica Romana y Estatus Social, un estudio estadístico y analítico realizado por Catherine George y Charles George, en el que se indica que el 78% de las personas santificadas o beatificadas por la Iglesia Católica en 2000 años de historia pertenecen a clases altas. Partiendo de este documento, el artículo del diario El País sugiere que la beatificación de Carlo Acutis se basó en su situación económica, a la que describe como alta burguesía turinesa, y en ese sentido afirma que el milagro realizado por su intercesión no puede ser demostrado con hechos por tratarse de una cuestión de fe. Sin embargo, Carlo, considerado el ciberapóstol de la Eucaristía, fue beatificado el pasado 10 de octubre, luego de un minucioso análisis de la Iglesia Católica, que concluyó que un niño fue curado de una grave enfermedad gracias a su intercesión. Y nos conectamos con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien tiene un análisis de la crítica que realizó el diario español El País hacia la Iglesia y al beato Carlo Acutis. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar nuevamente con ustedes, como todas las semanas. Esta semana, una periodista del conocido periódico anticatólico español El País publicó un artículo donde argumentaba dos cosas. Primero, que la gran mayoría de los santos en la Iglesia Católica eran santos que pertenecían a la clase alta, diciendo abiertamente, no insinuando, diciendo abiertamente que los santos han sido canonizados básicamente porque tenían dinero. Y el segundo punto que hacía era que Carlo Acutis, el recientemente beatificado joven y ciberapóstol, había sido beatificado porque su familia tenía dinero, lo cual es cierto, viene de la alta burguesía del norte de Italia, y B, que nadie podía corroborar el milagro porque era una cuestión, entre comillas, de fe.
El problema aquí, hermanos, es serio porque es básicamente una gran mentira. Por dos razones que ya han sido expuestas en ASI Prensa, y les sugeriría buscar el artículo en ASI Prensa y leerlo completo porque ahí están todos los argumentos. Los argumentos son, en primer lugar, sintetizándolos, pero insisto, vale la pena leerlos en la página de ASI Prensa. Es que el estudio en el que se basa esa supuesta riqueza, entre comillas, de los beatos y santos, es un artículo incompleto, un estudio muy pobre, realizado en 1955 por una pareja de sociólogos protestantes. Y es un estudio que absolutamente nadie, salvo la izquierda anticlerical española, le da peso académico. Y lo segundo es que esta periodista dice que el milagro nunca va a ser comprobado cuando la estructura que tiene la Iglesia puesta para reconocer un milagro es extraordinaria desde el punto de vista científico. Son 5 médicos los que en la Congregación para la Causa de los Santos revisan cada caso, y los médicos no son católicos, salvo uno. Son médicos que revisan el tema desde el punto de vista científico. ¿Por qué me parece importante compartir esto? Porque una vez más nosotros tenemos que ver cómo un periódico que supuestamente es emblemático de la prensa en español, como es el diario El País, no lo es, tiene pies de barro. Y al momento de cubrir una noticia que está referida a la Iglesia Católica, inventa esta absoluta basura que demuestra, en primer lugar, incompetencia, porque si yo quisiera escribir algo en contra de alguien, primero buscaría información que sea convincente. Y en segundo lugar, el tema más importante, un tremendo sesgo anticatólico. Este sesgo anticatólico cada vez es más popular en los medios más importantes en el mundo de habla hispana. En consecuencia, porque una información esté debajo de un gran título, como el que tenía El País, eso no significa que la información es confiable y tenemos que insistentemente recurrir a información de fuentes católicas. Gracias y los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. En otras noticias, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU aseguró que los católicos pueden ayudar a la comunidad internacional a defender sus principios. En recientes declaraciones, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Monseñor Gabriel Caxia, afirmó que los católicos y sus organizaciones pueden ayudar a la comunidad internacional a ver su falta de consistencia para implementar sus principios más básicos, como el respeto de la dignidad de todo ser humano. De acuerdo a lo cuestionado por el prelado, no es posible proclamar los derechos de las personas con discapacidad si al mismo tiempo se permite que los niños diagnosticados con síndrome de Down en el vientre materno sean eliminados antes de nacer. Asimismo preguntó cómo se puede tener hermosos foros sobre la cultura de la paz y permitir también que varios países construyan políticas extranjeras sobre la base de la amenaza de destrucción mutua. ¿O cómo es posible tener grupos sobre el envejecimiento centrados en la dignidad de los ancianos mientras se mira hacia otro lado en varios países donde estos sufren la eutanasia voluntaria? Ante esta realidad, el nuncio indicó que es la gente de fe la que está llamada a consolar a los afligidos y afligir a los que están cómodos, ya que cuando las injusticias ocurren, somos alentados de modo particular a ayudar a la comunidad internacional a vivir de acuerdo a sus principios. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Planned Parenthood obtiene más fondos públicos pese a esfuerzos para desfinanciarlo. Además, en México celebran misa en agradecimiento a los médicos del país que han estado en el frente de batalla contra el COVID-19. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de
de vuelta en EWTN Noticias. Continuamos para informarles que la multinacional del aborto, Planned Parenthood, estaría obteniendo más fondos públicos pese a los esfuerzos del gobierno para desfinanciarlo. Los informes anuales recientes muestran que la financiación federal para la multinacional del aborto, Planned Parenthood, ha aumentado, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para dejar de respaldar a la entidad en los últimos 4 años. En ese sentido, un experto en el financiamiento de la atención médica indicó a CNA que sin la acción del Congreso, los responsables de la formulación de políticas a favor del aborto pronto podrían poner a disposición nuevas vías de financiamiento federal para proveedores de este tipo de servicios. Como se recuerda, durante su primera campaña presidencial, el mandatario Donald Trump asumió una serie de compromisos con los Provida en septiembre de 2016, que incluían retirar fondos a Planned Parenthood siempre que continúe practicando abortos. Sin embargo, los ingresos generales de esta organización han aumentado en los últimos años, registrando más de 1.6 mil millones de dólares entre 2017 y 2018, repitiéndose la misma cantidad entre 2018 y 2019, principalmente a través del incremento de fondos gubernamentales y donaciones del sector privado. Es preciso mencionar que incluso en medio del debate entre el gobierno y el Congreso sobre cómo retirar el financiamiento de Planned Parenthood, la cantidad de abortos realizados por la entidad creció, aun cuando la tasa nacional de abortos disminuyó. Lamentable que a pesar de todos los esfuerzos que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por acortar estos fondos hacia Planned Parenthood, nos damos cuenta que esta multinacional del aborto tiene grandes y poderosos aliados en las empresas, en las cortes y en los gobiernos, lo cual lamentamos porque esto hace crecer este negocio de sangre contra niños indefensos. Y en la siguiente nota conoceremos más sobre el fundador de la Orden de los Caballeros de Colón en Estados Unidos, el padre Michael McGivney, quien será beatificado mañana. Este 31 de octubre se realizará la beatificación del padre Michael McGivney, gracias al reconocimiento del Papa Francisco de un milagro concedido bajo la intercesión del presbítero. En esa línea, los Caballeros de Colón publicaron una lista de datos para conocer más sobre su fundador, quien murió durante una pandemia. Repasemos algunos pasos más resaltantes de su vida. En principio, el padre Michael inspiró con su testimonio tanto a católicos como a protestantes. Asimismo, fue conocido por ayudar a los jóvenes que cayeron en el alcoholismo. Por otro lado, lo que muchos no saben es que el próximo beato tenía 38 años cuando falleció durante una pandemia en el siglo XIX, que fue causada por un coronavirus. Por último, los Caballeros de Colón indicaron que el padre McGivney es también recordado por interceder en 4 áreas, como el empleo y finanzas, salir del abuso de sustancias, la reconciliación familiar y el retorno a la fe. Cabe resaltar que el padre Michael McGivney se encuentra de camino a los altares por un milagro que benefició a un niño con síndrome de Down. El pequeño padeció en el vientre materno una grave condición que puso en riesgo su vida. No obstante, luego de la intercesión del sacerdote, el niño por nacer no mostró más signos de la enfermedad. El padre McGivney respondió con lo mejor de sí a una necesidad premiante de su tiempo, encontrar una manera de vincular a los católicos que estaban expuestos a una cultura anticatólica con la Iglesia Católica a través de los Caballeros de Colón. Es una fraternidad que ha crecido, se ha convertido en la fraternidad católica más grande del mundo y que le ofrece a los varones de nuestro tiempo también una posibilidad de comprometerse con su fe católica en familia y en la sociedad. Qué importante tarea, y a multiplicar ese tipo de iniciativas para varones específicamente, porque ellos son seguramente los menos atendidos en ambientes eclesiásticos. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos tiene información sobre la misa que celebró la Arquidiócesis de México en agradecimiento a todos los médicos del país que han estado en el frente de batalla contra el coronavirus. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que en agradecimiento a los médicos que han estado en el frente de batalla contra el COVID-19 y en conmemoración de aquellos que perdieron su vida de la misma forma, se realizó en la capital del país una misa en su honor.
El pasado 25 de octubre, fecha en la que el país se celebra el Día del Médico, obispos de la Arquidiócesis de México y capellanes COVID celebraron una misa en las instalaciones de uno de los principales lugares en donde se trata a personas infectadas de SARS-CoV-2, el Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, con el fin de llevar esperanza a la comunidad médica y a los propios enfermos. En el acto se felicitó por su extraordinaria labor al personal que atiende a los pacientes y en especial a aquellos que dieron su vida al servicio de la salud. Asimismo, se les reconoció la valentía que han tenido por no disminuir esfuerzos contra un enemigo al que aún no se ha podido descifrar. En este marco, los obispos y la directora del hospital también agradecieron la presencia de los sacerdotes que han estado desde el inicio de la pandemia llevando confianza y consuelo. Y en otra noticia les comento que el organismo Red Familias México denunció que durante el 45º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, las autoridades mexicanas se pronunciaron en contra del derecho de los padres a educar a sus hijos. Para Red Familia, organización que desde hace 2 décadas vincula e impulsa el trabajo de la sociedad civil a favor del fortalecimiento y promoción de la familia, denunció que la postura de los funcionarios mexicanos frente a organismos internacionales va en contra de la protección de la infancia. Además, el organismo calificó la postura de los representantes del país como muy grave, toda vez que atenta contra los tratados mundiales firmados, ratificados y vinculantes. Cabe destacar que a lo largo de la sesión en Ginebra se propusieron enmiendas a la votación en el texto de la Resolución de los Derechos del Niño, donde México, Brasil y Argentina, entre otros, rechazaron incluir la dirección y orientación adecuada en el ejercicio de los derechos a los menores, dejando a un lado la decisión de los padres de familia elegir la educación más conveniente para sus hijos. Para finalizar, quiero contarles que durante el mes de septiembre y las primeras semanas de octubre se llevó a cabo en las parroquias de la Arquidiócesis de Guadalajara la campaña Si no lo usas, dónalo, la cual ayudará a personas de escasos recursos a mejorar su calidad de vida. Según se dio a conocer, el mes pasado se ubicaron contenedores en las parroquias y algunos sitios públicos para que los feligreses y la población en general pudiera donar artículos en buen estado que tienen y ya no usan. De esta manera, la ropa, calzado, útiles escolares, muebles, aparatos ortopédicos y blancos domésticos se hacen llegar a la población más vulnerable para que satisfagan digna y adecuadamente sus necesidades básicas de vivienda y vestido en el estado mexicano de Jalisco, en el que se beneficiará a más de 100,000 personas. Esta iniciativa está impulsada por la Institución Diocesana de Banco de Vestimenta, Calzado y Enseres Domésticos, la cual además cuenta con un taller de carpintería donde se reparan los muebles donados, dando también empleo a carpinteros locales. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias por la información, Diego. Y continuando con las noticias, les contamos que con la llegada del Adviento y la Navidad, el arzobispo de Managua pidió a los fieles celebrar esos tiempos litúrgicos con caridad y austeridad. Hace unos días, el arzobispo metropolitano de Managua, en Nicaragua, cardenal Leopoldo Brenes, brindó a los fieles recomendaciones para celebrar con caridad y austeridad el Adviento y la Navidad en medio de la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado, el purpurado les recordó a las familias y comunidades católicas que las tradiciones celebradas en diciembre son una hermosa síntesis del encuentro de la fe y la idiosincrasia del pueblo cristiano, agradecido, fervoroso, festivo y amante de la Madre de Cristo. En ese sentido, indicó que si bien este año las circunstancias y restricciones impuestas por el coronavirus limitan la posibilidad de reunión en los templos y calles, alentó a los fieles a asumir el reto de continuar transmitiendo el tesoro de la piedad popular a las nuevas generaciones, con la fuerza de la fe y la ternura del misterio del Dios con nosotros en Navidad. Finalmente, el cardenal Leopoldo Brenes exhortó a todas las personas a ver este contexto como una oportunidad para celebrar con sentido evangelizador, fervor y piedad las tradiciones, priorizando la caridad. En otras informaciones, el obispo de Jujuy en Argentina propuso al beato Carlo Acutis como patrono de los jóvenes de su diócesis. Veamos el informe. El obispo de Jujuy en Argentina, Monseñor César Fernández, ha propuesto al beato Carlo Acutis como patrono de los jóvenes de su diócesis. La idea fue planteada el 25 de octubre durante la misa de la peregrinación virtual en honor a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paipaya, patrona de la provincia de Jujuy. En su homilía, Monseñor Fernández recordó que la Virgen María fue descubriéndose en el peregrinar, mujer amada por Dios, de ese Dios que es amor y que tiene para nosotros un designio de amor. En esa línea, invitó a los fieles a que de la mano de ella renueven la verdad de que Dios los quiere y los ama personalmente.
Por otro lado, el prelado hizo referencia al beato Carlo Acutis y manifestó que el ciberapóstol de la Eucaristía descubrió que Dios era el tesoro más grande y que con 15 años tenía la madurez de un hombre sabio. Por eso, Monseñor Fernández expresó que ahora, con la Pastoral de la Juventud, quieren traer su recuerdo para tenerlo como patrono de los jóvenes, para que sepan que es posible ser santo aún a los 15 años. Finalmente, el obispo de Jujuy alentó a los jóvenes a atreverse a ser originales y no fotocopias, nacidos y hechos para la felicidad. Antes de finalizar el programa, les contamos que con motivo de la celebración virtual de la Virgen de Guadalupe, la Basílica Mariana en México está preparando diversas actividades para los fieles. Conozcamos los detalles. Esta semana la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México anunció por medio de un comunicado que realizará diversas actividades para la celebración virtual de este año, que incluyen utilizar fotografías de los fieles para componer una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Como se recuerda, cada año, desde los primeros días de diciembre hasta el 12, cuando se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe, más de 10 millones de personas peregrinan a su santuario mariano en la capital mexicana. Actualmente, debido a la pandemia, la asistencia a la misa está restringida a no más de 500 personas, a pesar de que tiene capacidad para 10,000. Frente a ese contexto, la Basílica indicó que implementará estrategias para que los feligreses participen durante el mes de noviembre en actividades que plasmarán signos de su presencia ante Nuestra Señora de Guadalupe en los días 11 y 12 de diciembre. Los distintos mecanismos para la participación en esta celebración virtual serán difundidos a través del sitio web de la Basílica de Guadalupe, www.virgendeguadalupe.org.mx, desde el 3 de noviembre. Y es todo por hoy y esta semana, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el lunes con más información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com.